Bueno, y a continuación mi compañera Iraís Morcacho nos preparó una semblanza del nuevo jefe. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, ha nombrado al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Se trata de quien ocupaba la titularidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Raimundo Collins Flores. Nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1954. Estudió en la Escuela Náutica Mercante, una ingeniería mecánico-naval. Parte de su trayectoria lo avala para su nuevo puesto, ya que Collins se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública cuando aún era Distrito Federal, del año 2000 al 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador fungió como jefe de gobierno. Algunas de sus responsabilidades fueron realizar diagnósticos sobre delincuencia para programar y dirigir estrategias y operativos. También coordinaba el Cuerpo de Policías Preventivos. En la administración de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, Collins ocupó la dirección y administración de la Central de Abastos. En el 2012, siendo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, lo designó como director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Hoy cambia de dependencia para regresar nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública, pero esta vez como secretario. Iraís Morcacho, 21 Noticias.